Libro de Jacer. Capítulo 82. El becerro de oro. Y los hijos de Israel continuaron de Refidim y acamparon en el desierto del Sinaí, en el tercer mes de haber salido de Egipto. En ese tiempo vino Ruel el Madianita, suegro de Moisés, con Séfora su esposa y sus 2 hijos, porque él había oído de las maravillas de Yahweh que él había hecho a Israel, que él los había liberado de la tierra de Egipto. Y Ruel vino a Moisés al desierto donde él estaba acampado, donde estaba el monte del Todopoderoso. Y Moisés procedió a recibir a su suegro con gran honor, y todo Israel estaba con él. Y Ruel y sus hijos permanecieron con los hijos de Israel por muchos días, y Ruel conoció a Yahweh desde ese día en adelante. Y en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en el 6º día, Yahweh le dio a Israel los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y todo Israel oyó esos mandamientos y todo Israel se regocijó extremadamente en Yahweh ese día. Y la gloria de Yahweh descansó sobre el monte Sinaí, y él llamó a Moisés, y Moisés vino en el medio de una nube y ascendió a la montaña. Y Moisés estuvo sobre la montaña 40 días y 40 noches, él no comió ningún pan ni bebió ninguna agua, y Yahweh lo instruyó en los estatutos y juicios para poder enseñar a los hijos de Israel. Y Yahweh escribió los 10 mandamientos cuales él le había ordenado a los hijos de Israel sobre 2 tablas de piedra, las cuales dio a Moisés para ordenar a los hijos de Israel. Y al término de 40 días y 40 noches, cuando Yahweh había terminado de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, entonces Yahweh dio a Moisés las tablas de piedra, escritas con el dedo del Todopoderoso. Y cuando los hijos de Israel vieron que Moisés se demoraba en descender del monte, ellos se reunieron alrededor de Aarón, y dijeron, en cuanto a este hombre Moisés, nosotros no sabemos lo que le haya sucedido. Ahora, por lo tanto, levántense, hagan para nosotros un Dios que vaya delante de nosotros, para que no muramos. Y Aarón estaba tremendamente temeroso del pueblo, y él les ordenó a ellos traerle oro y él lo formó en un becerro de oro para el pueblo. Y Yahweh dijo a Moisés, antes de que él descendiera de la montaña, rápido, desciende, porque tu pueblo el cual tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ellos se han hecho un becerro fundido, y se han inclinado a él, ahora, por lo tanto, déjame, que yo los consuma de la tierra, porque ellos son un pueblo de dura cerviz. Y Moisés imploró al semblante de Yahweh, y oró a Yahweh por el pueblo por causa del becerro que ellos habían hecho, y él después descendió de la montaña y sus manos estaban sobre las tablas de piedra, las cuales Yahweh le había dado para ordenar a los israelitas. Y cuando Moisés se acercó al campamento él vio el becerro cual el pueblo había hecho, y la ira de Moisés fue rebullida y él quebró las tablas al pie del monte. Y Moisés vino al campamento y él quemó el becerro con fuego, y lo molió hasta que se volvió polvo fino, y lo echó en el agua e hizo que los israelitas lo bebieran. Y allí murieron del pueblo por la espada de cada uno, unos 3000 hombres que habían hecho el becerro. Y en la mañana Moisés dijo al pueblo, yo iré a Yahweh, quizás pueda hacer expiación por los pecados por los cuales ustedes han pecado contra Yahweh. Y Moisés subió a Yahweh, y él permaneció de nuevo 40 días y 40 noches. Y durante los 40 días Moisés suplicó a Yahweh por los hijos de Israel, y Yahweh escuchó a la oración de Moisés, y Yahweh recibió la súplica de él por su pueblo Israel. Entonces Yahweh habló a Moisés que cortara 2 tablas de piedra y las subiera a Yahweh quien escribiría sobre ellas los 10 mandamientos. Y Moisés así lo hizo, cuando él descendió y cortó las 2 tablas y subió a la montaña Sinaí a Yahweh y Yahweh escribió los 10 mandamientos sobre las tablas. Y Moisés permaneció aún con Yahweh 40 días y 40 noches, y Yahweh lo instruyó en estatutos y juicios para impartir a Israel. Y Yahweh le ordenó a él con respecto a los hijos de Israel que ellos tenían que hacer un lugar santo para Yahweh, para que su nombre descansara allí, y Yahweh le mostró el modelo del lugar santo y el modelo de sus vasijas. Y al final de 40 días, Moisés descendió de la montaña y las 2 tablas estaban en su mano. Y Moisés vino a los hijos de Israel y habló a ellos todas las palabras de Yahweh, él les enseñó leyes, estatutos y juicios, los cuales Yahweh le había enseñado. Y Moisés dijo a los hijos de Israel la palabra de Yahweh, que un lugar santo tenía que ser hecho para él. Y el pueblo se regocijó grandemente por todo el bien que Yahweh había hablado a ellos, por medio de Moisés, y ellos dijeron, nosotros haremos todo lo que Yahweh ha hablado contigo.
Y el pueblo se levantó como un solo hombre e hicieron ofrendas generosas para el lugar santo de Yahweh, y cada hombre trajo la ofrenda de Yahweh para el trabajo en el lugar santo. Y para todo su servicio. Y todos los hijos de Israel trajeron cada hombre todo lo que encontró en su posesión para el trabajo del lugar santo de Yahweh, oro, plata y bronce, y todo lo que era de uso para el lugar santo. Y todos los hombres sabios que estaban diestros en trabajo vinieron e hicieron el lugar santo de Yahweh, de acuerdo a todo lo que Yahweh había ordenado, cada hombre en el trabajo que él era diestro. Y todos los hombres sabios de corazón hicieron el lugar santo, y sus muebles y sus vasijas para el servicio santo, como Yahweh había ordenado a Moisés. Y el trabajo del lugar santo del tabernáculo fue completado al final de 5 meses, y los hijos de Israel hicieron todo lo que Yahweh había ordenado a Moisés. Y ellos trajeron el lugar santo y todo su mobiliario a Moisés, como el modelo que Yahweh le había enseñado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Y Moisés vio el trabajo, y he aquí que ellos lo hicieron como Yahweh había ordenado a Moisés, así que Moisés los bendijo. Capítulo 83. El mal informe de la tierra prometida. Y en el mes 12, en el día 23 del mes, Moisés tomó a Aarón y sus hijos, y él los vistió en sus atuendos, y los ungió e hizo a ellos como Yahweh le había ordenado, y Moisés subió todas las ofrendas que Yahweh en ese día le había ordenado. Moisés después tomó a Aarón y a sus hijos, y les dijo a ellos, por 7 días permanecerán en la puerta del tabernáculo, porque así yo fui ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que Yahweh les había ordenado por medio de Moisés, y ellos permanecieron por 7 días a la puerta del tabernáculo. Y en el 8º día, siendo el primer día del primer mes, en el 2º año que los israelitas salieron de Egipto, Moisés erigió el lugar santo, y Moisés puso todo el mobiliario del tabernáculo. Y todo el mobiliario del lugar santo, y él hizo todo lo que Yahweh le ordenó a él. Y Moisés llamó a Aarón y sus hijos, y ellos trajeron la ofrenda quemada y la ofrenda de pecado por ellos mismos y por los hijos de Israel, como Yahweh había ordenado a Moisés. En ese día los 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú tomaron fuego extraño y lo trajeron delante de Yahweh quien no les había ordenado, y fuego salió de delante de Yahweh y los consumió. Y ellos murieron delante de Yahweh en ese día. Entonces el día que Moisés había terminado de erigir el lugar santo, los príncipes de Israel comenzaron a traer ofrendas delante de Yahweh para la dedicación del altar. Y ellos trajeron sus ofrendas cada príncipe un día, un príncipe al día por 12 días. Y todas las ofrendas que ellos trajeron, cada hombre en su día, una bandeja de plata que pesaba 130 shekels, un tazón de plata que pesaba 70 shekels del sequel del lugar santo, ambos llenos de harina fina, unido con aceite para una ofrenda de grano. Un cucharón de oro que pesaba 10 shekels lleno de incienso. Un becerro, un macho cabrío, un cordero del primer año para ofrenda quemada. Y un cabrito de los carneros para ofrenda de pecado. Y para sacrificio de ofrenda de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Así hicieron los 12 príncipes de Israel día a día, cada hombre en su día. Y fue después de esto, durante el día 13 del mes, que Moisés ordenó a los hijos de Israel observar la Pascua. Y los hijos de Israel guardaron la Pascua en su temporada el día 14 del mes, como Yahweh había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Y durante el 2º mes, el primer día de él, Yahweh habló a Moisés, diciendo, numera las cabezas de todos los varones de los hijos de Israel de 20 años de edad hacia arriba. Tú y tu hermano Aarón y los 12 príncipes de Israel. Y Moisés así lo hizo, y Aarón vino con los 12 príncipes de Israel, y ellos numeraron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Y los números de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años de edad hacia arriba, fueron 603.550.000. Pero los hijos de Leví no fueron numerados entre los hijos de Israel. Y el número de los hijos de Israel de un mes hacia arriba fue de 22.273. Y el número de los hijos de Leví de un mes hacia arriba fue de 22.000. Y Moisés puso a los sacerdotes y a los levitas cada hombre a su servicio y a su trabajo para servir en el lugar santo del tabernáculo, como Yahweh había ordenado a Moisés. Y en el día 20 del mes, la nube fue alzada del tabernáculo del testimonio.
Y en ese momento los hijos de Israel continuaron su viaje del desierto de Sinaí, y ellos hicieron un viaje de 3 días, y la nube descansó en el desierto de Parán. Allí la ira de Yahweh fue rebullida contra Israel, porque ellos provocaron a Yahweh por pedir carne para que ellos comieran. Y Yahweh escuchó sus voces y les dio carne que ellos comieron por un mes. Pero después de esto la ira de Yahweh fue rebullida contra ellos, y él los golpeó con una gran matanza, y ellos fueron enterrados allí en ese lugar. Y los hijos de Israel llamaron al lugar Quebrotataba, porque sepultaron la gente que tuvo lujuria por la carne. Y ellos salieron de Quebrotatara y se plantaron en Aserot, cual está en el desierto de Parán. Y mientras los hijos de Israel estaban en Aserot, la ira de Yahweh fue rebullida contra Miriam por causa de Moisés, y ella se volvió leprosa, blanca como la nieve. Y ella fue recluida fuera del campamento por 7 días, hasta que fue recibida de nuevo después de su lepra. Y los hijos de Israel después salieron de Aserot. Y se plantaron al final del desierto de Parán. En ese tiempo Yahweh habló a Moisés que enviara 12 hombres de los hijos de Israel, un hombre por cada tribu, para ir a explorar la tierra de Canaán. Y Moisés envió los 12 hombres, y ellos vinieron a la tierra de Canaán para explorarla y examinarla, y ellos exploraron toda la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob como cuando se viene de Hamet. Y al final de 40 días ellos vinieron a Moisés y a Aarón. Y ellos les trajeron palabra como estaba en sus corazones, y 10 de los hombres trajeron un mal reporte a los hijos de Israel, de la tierra cual ellos habían explorado, diciendo, es mejor para nosotros regresar a Egipto que ir a esta tierra, una tierra que consume a sus habitantes. Pero Josué el hijo de Nun, y Caleb el hijo de Jefone, que eran de aquellos que exploraron la tierra, dijeron, la tierra es extremadamente buena. Si Yahweh se deleita en nosotros, entonces Él nos traerá a esta tierra y nos la dará, porque es una tierra que fluye con leche y miel. Pero los hijos de Israel no quisieron escucharlos a ellos, y ellos escucharon a la voz de los 10 hombres que habían traído un mal reporte de la tierra. Y Yahweh oyó la murmuración de los hijos de Israel y él estaba furioso y juró, diciendo, ciertamente ningún hombre de esta generación perversa verá la tierra de los 20 años hacia arriba, excepto Caleb el hijo de Jefone y Josué el hijo de Nun. Pero ciertamente esta generación perversa perecerá en este desierto, y sus hijos vendrán a la tierra y ellos la poseerán, así que la ira de Yahweh fue rebullida contra Israel, y él los hizo vagar por el desierto por 40 años, hasta en fin de esa generación perversa, porque ellos no siguieron a Yahweh. Y el pueblo vivió en el desierto de Parán por largo tiempo, y después ellos procedieron al desierto por el Mar Rojo. Capítulo 84. La experiencia del Sinaí. En ese tiempo Coré el hijo de Jetzer, el hijo de Keat, el hijo de Leví, tomó muchos hombres de los hijos de Israel, y ellos se levantaron y riñeron con Moisés y a Aarón y toda la congregación. Y Yahweh estaba furioso con ellos, y la tierra abrió su boca y se los tragó a todos, y sus casas y todo lo perteneciente a ellos, y a todos los hombres de Coré. Y después de esto Yahweh hizo al pueblo ir por el camino alrededor de la montaña de Seir por largo tiempo. En ese tiempo Yahweh dijo a Moisés, no provoques una guerra contra los hijos de Esaú, porque yo no les daré de nada de lo que pertenezca a ellos, ni aun donde pise la planta del pie, porque yo he dado la montaña de Seir por herencia a Esaú. Por lo tanto, los hijos de Esaú pelearon contra los hijos de Seir 4 veces, y Yahweh entregó a los hijos de Seir en las manos de los hijos de Esaú, y los destruyó de delante de ellos. Y los hijos de Esaú vivieron allí en lugar de ellos hasta este día. Por lo tanto, Yahweh dijo a los hijos de Israel, no peleen contra los hijos de Esaú sus hermanos. Porque nada en su tierra les pertenece a ustedes, pero pueden comprar comida de ellos por dinero y comerla, y pueden comprar agua de ellos por dinero y beberla. Y los hijos de Israel hicieron de acuerdo a la palabra de Yahweh. Y los hijos de Israel fueron alrededor del desierto, yendo alrededor del monte Sinaí por largo tiempo, y no tocaron a los hijos de Esaú, y ellos continuaron en ese distrito por 19 años. En ese tiempo Latinus rey de los hijos de Quitim murió, durante el año 45 de su reino, cual es el año 14 que los hijos de Israel salieron de Egipto. Y ellos lo sepultaron en su lugar que él había edificado en la tierra de Quitim, y Abimnas reinó en su lugar por 38 años.
Y los hijos de Israel pasaron el borde de los hijos de Esaú en esos días, al final de 19 años ellos vinieron y pasaron el camino del desierto de Moab. Y Yahweh dijo a Moisés, no asedies a Moab, no pelees contra ellos, porque no te daré nada de la tierra de ellos. Y los hijos de Israel pasaron el camino del desierto de Moab por 19 años y ellos no pelearon contra Moab. Y durante el año 36 de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, Yahweh golpeó el corazón de Sihón, rey de los amorreos, y él hizo la guerra, y él fue a pelear contra los hijos de Moab. Y Sihón envió mensajeros a Bior el hijo de Yanies, el hijo de Balaam, consejero del rey de Egipto, y a Balaam su hijo, para maldecir a Moab, para que fuera entregada en las manos de Sihón. Y los mensajeros fueron y trajeron a Bior el hijo de Yanies y a su hijo Balaam, desde Pite en Mesopotamia, así que Bior y Balaam su hijo vinieron a la ciudad de Sihón, y ellos maldijeron a Moab y a su rey en la presencia de Sihón rey de los amorreos. Así que Sihón salió con todo su ejército. Y él fue a Moab y peleó contra ellos, y él los sometió, y Yahweh los entregó en sus manos, y Sihón mató al rey de Moab. Y Sihón tomó todas las ciudades de Moab en batalla, él también tomó a Heshben de ellos, porque Heshben era una de las ciudades de Moab, y Sihón puso sus nobles y príncipes en Heshben, y Heshben pertenecía a Sihón en esos días. Por lo tanto, los que hablaban en parábolas Bior y Balaam su hijo pronunciaron estas palabras, diciendo, vengan a Heshben, la ciudad de Sihón será edificada y establecida. Ay de ti Moab, tú estás perdida, oh habitantes de Quemos, he aquí que está escrito en el libro de la ley del Todopoderoso. Y cuando Sihón había conquistado a Moab, él puso guardias en las ciudades que él había tomado de Moab, y un considerable número de los hijos de Moab cayeron en batalla a las manos de Sihón, y él hizo una gran captura de ellos, hijos e hijas, y él mató a su rey, así que Sihón se volvió y regresó a su propia tierra. Y Sihón dio numerosos regalos de plata y oro a Bior y Balaam su hijo, y él los despidió, y ellos fueron a Mesopotamia a su tierra y su país. En ese tiempo todos los hijos de Israel pasaron por el camino del desierto de Moab, y regresaron y rodearon el desierto de Edom. Así toda la congregación vino al desierto de Sin el primer mes del año 40 de haber salido de Egipto, y los hijos de Israel vivieron en Kedesh, del desierto de Sin, y Miriam murió allí y fue sepultada allí. En ese tiempo Moisés envió mensajeros a Hadad rey de Edom, diciendo, así dice tu hermano Israel, déjame pasar por favor por tu tierra, no pasaremos por campos o viñas, no beberemos el agua del pozo, caminaremos en el camino del rey. Y Edom dijo a él, ustedes no pasarán por mi tierra, y Edom salió para encontrarse con los hijos de Israel con un pueblo poderoso. Y los hijos de Esaú rehusaron dejar pasar por su tierra a los hijos de Israel, así los israelitas se removieron de ellos y no pelearon con ellos. Porque antes de esto, Yahweh había ordenado a los hijos de Israel, diciendo, ustedes no pelearán contra los hijos de Esaú, por lo tanto, los israelitas se removieron de ellos y no pelearon con ellos. Así los hijos de Israel salieron de Kedesh, y todo el pueblo vino a la montaña de Jor. En ese tiempo Yahweh dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que él morirá allí, porque él no vendrá a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. Y Aarón subió, a la orden de Yahweh, a la montaña Jor, durante el año 40, en el 5.º mes. En el primer día del mes. Y Aarón era de 123 años de edad cuando él murió en la montaña de Jor. Capítulo 85. Moisés mata al rey gigante de Og. Y el rey de Arad, el cananita, quien vivía en el sur, oyó que los israelitas habían venido por el camino de los espías, y él reunió sus fuerzas para pelear contra los israelitas. Y los hijos de Israel estaban grandemente temerosos de él, porque él tenía un gran y poderoso ejército, así que los hijos de Israel resolvieron regresar a Egipto. Y los hijos de Israel se volvieron como la distancia del viaje de 3 días a Maserat Ben y Jaacon, porque ellos estaban grandemente atemorizados del rey Arad. Y los hijos de Israel no querían regresar a sus lugares, así que permanecieron en Maserat Ben y Jaacon por un mes. Y cuando los hijos de Leví vieron que los hijos de Israel no querían volverse, ellos estaban celosos por amor a Yahweh, y ellos se levantaron y pelearon contra los israelitas sus hermanos, y mataron de ellos un gran número, y los forzaron a regresar a su lugar. La montaña de Jor.
Y cuando ellos regresaron el rey Arad todavía estaba reuniendo su ejército para pelear contra los israelitas. E Israel hizo un juramento: si tú entregas este pueblo en mis manos, yo totalmente destruiré sus ciudades. Y Yahweh escuchó a la voz de Israel y él entregó a los cananitas en sus manos, los derrotaron totalmente en sus ciudades, y llamaron el nombre del lugar Ormá. Y los hijos de Israel viajaron de la montaña de Jor y se plantaron en Obot, y ellos viajaron de Obot y se plantaron en Ijeabarim, en el borde de Moab. Y los hijos de Israel enviaron a Moab, diciendo: déjenos pasar por su tierra a nuestro lugar, pero los hijos de Moab no dejaron que los hijos de Israel pasaran por su tierra. Porque los hijos de Moab estaban grandemente temerosos, no fuera que los hijos de Israel les hicieran lo que les había hecho el rey Sihón de los amorreos, quien había tornado su tierra y había matado a muchos de ellos. Por lo tanto, Moab no dejaba que los israelitas pasaran por su tierra, y Yahweh ordenó a los hijos de Israel, diciendo, que ellos no pelearán con Moab, así que los israelitas se removieron de Moab. Y los hijos de Israel viajaron desde el borde de Moab, y ellos vinieron al otro lado del Arnón, y se plantaron en el borde de Sihón, rey de los amorreos, en el desierto de Kedemot. Y los hijos de Israel enviaron mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, diciendo: déjenos pasar por su tierra y no nos volveremos a sus campos ni a sus viñas, iremos por el camino del rey hasta que hayamos pasado el borde. Pero Sihón no permitió que los israelitas pasaran. Así que Sihón reunió a toda la gente de los amorreos y fue al desierto a encontrarse con los hijos de Israel, y él peleó contra Israel en Yaaz. Y Yahweh entregó a Sihón rey de los amorreos en la mano de los hijos de Israel. E Israel golpeó a toda la gente de Sihón por el filo de la espada y vengó la causa de Moab. Y los hijos de Israel tomaron posesión de la tierra de Sihón desde Arad hasta Yabuc, a los hijos de Amón, y ellos tomaron todo el botín de sus ciudades. E Israel tomó todas esas ciudades, e Israel vivió en las ciudades de los amorreos. Y todos los hijos de Israel resolvieron pelear contra los hijos de Amón para también tomar su tierra. Así que Yahweh dijo a los hijos de Israel: no asedien a los hijos de Amón ni busquen batalla con ellos, porque yo no les daré nada de la tierra de ellos. Y los hijos de Israel escucharon a la palabra de Yahweh y no pelearon contra los hijos de Amón. Y los hijos de Israel se volvieron y fueron por el camino de Basán a la tierra de Og, rey de Basán, y Og el rey de Basán salió a encontrarse con los israelitas en batalla, y él tenía muchos hombres valientes, y una fuerza muy fuerte de la gente de los amorreos. Y Og rey de Basán era un hombre muy poderoso, pero Aarón su hijo era extremadamente poderoso, aún más fuerte que su padre. Y Og dijo en su corazón: he aquí que el campamento de Israel toma el espacio de 3 ejércitos, ahora yo los golpearé a todos sin la espada o la lanza. Y cuando Og subió a la montaña de Yaaz y tomó una piedra enorme y la puso sobre su cabeza, y resolvió tirarla sobre el campamento de los hijos de Israel, para golpear a todos los israelitas con esa piedra. Y el ángel de Yahweh vino y golpeó la piedra sobre la cabeza de Og, y la piedra cayó sobre el cuello de Og, y Og cayó a tierra por el peso de la piedra sobre su cuello. En ese tiempo Yahweh dijo a los hijos de Israel: no tengan temor de él, porque yo lo he dado a él y toda su gente y toda su tierra en su mano, y ustedes harán a él como hicieron a Sihón. Y Moisés descendió a él con un pequeño número de los hijos de Israel, y Moisés golpeó a Og con una caña en sus tobillos y lo mató. Los hijos de Israel después persiguieron a los hijos de Og y a todo su pueblo, y ellos los golpearon y destruyeron hasta que no quedó un remanente. Moisés después envió a algunos de los hijos de Israel a espiar a Yahazer y explorarla, porque Yahazer era una ciudad muy famosa. Y los espías fueron a Yahazer y la exploraron, y todos los espías confiaban en Yahweh, y ellos pelearon contra los hombres de Yahazer. Y esos hombres tomaron a Yahazer, y Yahweh los entregó en su mano, y ellos echaron a los amorreos que estaban allí. Y los hijos de Israel tomaron la tierra de los 2 reyes de los amorreos. 66 ciudades cuales estaban del otro lado del Jordán, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón. Y los hijos de Israel viajaron y vinieron a las llanuras de Moab que está de este lado del Jordán, por Jericó. Y los hijos de Moab oyeron de todo el mal que los hijos de Israel habían hecho a los 2 reyes de los amorreos, a Sihón y a Og, así que todos los hombres de Moab estaban grandemente temerosos de los hijos de Israel.
Y los ancianos de Moab dijeron, he aquí que los dos reyes de los amorreos, Sium y Og, eran más poderosos que todos los reyes de la tierra, ¿pudieron ellos soportar a los hijos de Israel? Entonces, ¿cómo podremos nosotros soportar delante de ellos? Ciertamente ellos nos enviaron un mensaje antes para pasar por nuestra tierra en su camino, y nosotros no los dejamos, ahora ellos se volverán contra nosotros con sus pesadas espadas y nos destruirán. Y Moab estaba preocupado por causa de los hijos de Israel, y ellos estaban grandemente temerosos de ellos, y ellos tomaron consejo juntos de qué hacer con los hijos de Israel. Y los ancianos de Moab resolvieron y tomaron a uno de sus hombres, Balac el hijo de Zipe el Moabita, y lo hicieron rey sobre ellos en ese tiempo, y Balac era un hombre muy sabio. Y los ancianos de Moab se levantaron y enviaron a los hijos de Madián para hacer la paz con ellos, porque una gran batalla de enemistad había en esos días entre Madián y Moab, desde los días de Hadad el hijo de Bedad rey de Edom, quien golpeó a Madián en las llanuras de Moab en aquellos días. Y los hijos de Moab enviaron a los hijos de Madián, y los ancianos de Madián vinieron a la tierra de Moab para hacer la paz en nombre de los hijos de Madián. Y los ancianos de Moab entraron en consejo con los ancianos de Madián en qué hacer para salvar sus vidas de los hijos de Israel. Y todos los hijos de Moab dijeron a los hijos de Madián, ahora, por lo tanto, los hijos de Israel se lamen todo lo que está alrededor, como un buey lame la hierba del campo, porque así hicieron a los dos reyes de los amorreos quienes eran más fuertes que lo que somos nosotros. Y los ancianos de Madián dijeron a Moab, nosotros oímos que en el tiempo que Sihón rey de los amorreos peleó contra ustedes, cuando él prevaleció y tomó la tierra de ustedes, él había enviado a Bior el hijo de Yaníes y Balam su hijo de Mesopotamia, y ellos los maldijeron a ustedes, por lo tanto, la mano de Sihón prevaleció contra ustedes y él tomó su tierra. Por lo tanto, envíen ustedes también por Balam su hijo, porque él aún permanece en la tierra, y le daremos su paga, y él pueda maldecir a toda la gente que ustedes le tienen miedo. Así los ancianos de Moab oyeron esta cosa y los complació enviar por Balam hijo de Bior. Entonces Balac hijo de Zipe de Moab envió mensajeros a Balam, diciendo, he aquí que hay un pueblo que ha salido de Egipto. Y he aquí que ellos cubren la faz de la tierra, y ellos se quedan allí contra mí. Ahora, por lo tanto, ven y maldice a este pueblo por mí, porque ellos son muy poderosos, quizás pueda prevalecer contra ellos, y echarlos fuera, porque yo he oído que aquellos que tú bendices son bendecidos, y los que maldices son maldecidos. Así, pues, los mensajeros de Balac fueron a Balam y trajeron a Balam para maldecir al pueblo para pelear contra Moab. Y Balam vino a Balac para maldecir a Israel, y Yahweh dijo a Balam, no maldigas a este pueblo porque está bendecido. Y Balac urgió a Balam día a día para maldecir a Israel, y Balam no escuchó a Balac por causa de la palabra de Yahweh la cual él había hablado a Balam. Y cuando Balac vio que Balam no accedía a su deseo, él se levantó y fue a su casa, y Balam también fue de regreso a su tierra y él fue de allí a Madián. Y los hijos de Israel viajaron de las llanuras de Moab y se plantaron junto al Jordán en Beit Yesimot aún en Abel Sittim, al final de las llanuras de Moab. Y cuando los hijos de Israel se quedaron en la llanura de Sittim, ellos comenzaron a prostituirse con las hijas de Moab. Y los hijos de Israel se acercaron a Moab, y los hijos de Moab plantaron sus tiendas opuesto al campamento de los hijos de Israel. Y los hijos de Moab tenían miedo de los hijos de Israel, y los hijos de Moab tomaron a sus hijas y sus esposas de aspecto bonito, y de linda apariencia y las vistieron en oro y plata y atuendos costosos. Y los hijos de Moab sentaron esas mujeres a las puertas de sus tiendas, para que los hijos de Israel las vieran y se volvieran a ellas, y no pelearan contra Moab. Y todos los hijos de Moab hicieron esta cosa a los hijos de Israel, y todos los hombres pusieron su esposa e hija a la puerta de su tienda. Y todos los hijos de Israel vieron los actos de los hijos de Moab, y los hijos de Israel se volvieron a las hijas de Moab y las codiciaron, y ellos fueron con ellas. Y vino a suceder que cuando un hebreo venía a la puerta de la tienda de Moab, y veía a la hija de Moab y la deseaba en su corazón, mientras estaban hablando juntos los hombres de las tiendas salían y hablaban a los hebreos en esta forma, ciertamente ustedes saben que nosotros somos hermanos, todos somos descendientes de Lot y los descendientes de Abraham su hermano. ¿Por qué razón no se quedarán con nosotros? ¿Por qué razón no comen pan con nosotros y nuestro sacrificio?
Y cuando los hijos de Moab los habían sobrecogido con su oratoria, y los seducían con palabras lisonjeras, ellos los sentaban en la tienda y cocinaban y sacrificaban para ellos, y comían de su sacrificio y de su pan. Y ellos le daban vino y ellos bebían y se intoxicaban, y ellos ponían delante de él una bella doncella, y él hacía con ella lo que quería, porque él no sabía lo que estaba haciendo, y él bebía vino a plenitud. Así hacían los hijos de Moab a los hijos de Israel en la llanura de Sittim. Y la ira de Yahweh fue rebullida contra Israel por este asunto, y él envió una pestilencia entre ellos, y allí murieron de los de Israel 24,000 hombres. Y había un hombre de los hijos de Simeón cuyo nombre era Simri, el hijo de Salú, quien se conectó con la madianita Cosbi, la hija de Sur, rey de Madián, a la vista de todos los hijos de Israel. Y Fineas el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón el sacerdote, vio esta cosa maldita de Simri había hecho, y él tomó una lanza y se levantó y fue tras ellos, y los atravesó a los dos y los mató, y la pestilencia cesó de los hijos de Israel. Capítulo 86. Israel se venga de Madián. En ese tiempo después de la pestilencia, Yahweh le dijo a Moisés y a Eleazar el hijo de Aarón el sacerdote, diciendo, numera las cabezas de toda la comunidad de los hijos de Israel, de 20 años de edad y para arriba, todos los que salieron en el ejército. Y Moisés y Eleazar numeraron los hijos de Israel por sus familias, y el número era de 700,730 de todo Israel. Y el número de los hijos de Leví, de un mes de nacidos para arriba era de 23,000 y entre ellos no había un hombre de aquellos numerados por Moisés y Aarón en el desierto de Sinaí. Porque Yahweh les había dicho que todos morirían en el desierto, y todos murieron, y ni uno de ellos quedó excepto Caleb el hijo de Jefone y Josué el hijo de Nun. Y fue después de esto que Yahweh dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel que venguen sobre Madián la causa de los hijos de Israel. Y Moisés así lo hizo, y los hijos de Israel escogieron de entre ellos a 12,000 hombres, siendo 1,000 por tribu, y ellos fueron a Madián. Y los hijos de Israel batallaron contra Madián, y ellos mataron a todos los varones, y también a los 5 príncipes de Madián, y a Balaam el hijo de Bior ellos mataron a espada. Y los hijos de Israel tomaron a las esposas de Madián cautivas, y a sus pequeños y su ganado. Y todo lo perteneciente a ellos. Y ellos tomaron todo el botín y todos los presos, y lo trajeron a Moisés y Eleazar a las llanuras de Moab. Y Moisés y Eleazar y todos los príncipes de la congregación salieron a encontrarlos con alegría. Y ellos dividieron el botín de Madián, y los hijos de Israel habían vengado la causa de Madián por sus hermanos los hijos de Israel. Capítulo 87. Muere Moisés. Y en ese tiempo Yahweh dijo a Moisés, he aquí que tus días se están acercando al fin. Toma ahora a Josué el hijo de Nun tu sirviente y ponlo en el tabernáculo, y yo le ordenaré, y Moisés así lo hizo. Y Yahweh se apareció en el tabernáculo en el pilar de nube, y el pilar de nube se estacionó a la entrada del tabernáculo. Y Yahweh ordenó a Josué el hijo de Nun y dijo a él, sé fuerte y valiente, porque tú traerás a los hijos de Israel a la tierra a la cual yo juré darles a ellos, y yo estaré contigo. Y Moisés dijo a Josué, sé fuerte y sé valiente porque tú harás que los hijos de Israel hereden la tierra, y Yahweh estará contigo, él no te dejará ni te abandonará, no tengas miedo ni te descorazones. Y Moisés llamó a todos los hijos de Israel, y dijo a ellos, ustedes han visto todo el bien que Yahweh, su Dios, ha hecho por ustedes en el desierto. Por lo tanto, observen todas las palabras de esta ley, y caminen en la senda de Yahweh su Dios, no se vuelvan de la senda que Yahweh les ha ordenado. Ni a la derecha ni a la izquierda. Y Moisés enseñó a los hijos de Israel estatutos, y juicios, y leyes para hacer en la tierra que Yahweh le había ordenado a él. Y él les enseñó la senda de Yahweh y sus leyes, he aquí que están escritas en el libro de la ley del Todopoderoso cual él dio a los hijos de Israel por la mano de Moisés. Y Moisés terminó de ordenar a los hijos de Israel, y Yahweh le dijo a él, diciendo, sube al monte Abarim y muere allí, y sé reunido con tu pueblo como lo fue tu hermano Aarón. Y Moisés subió como Yahweh le había ordenado, y él murió allí en la tierra de Moab por la orden de Yahweh, en el año 40 de haber salido los israelitas de la tierra de Egipto. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés en las llanuras de Moab por 30 días, y los días de lamentarse y llorar por Moisés fueron completados. Capítulo 88.
Josué ordena al sol detenerse en Gabaón. Y fue después de la muerte de Moisés que Yahvé dijo a Josué el hijo de Nun, diciendo, levántate y pasa el Jordán a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, y tú harás que los hijos de Israel hereden la tierra. Todo lugar que pise la planta de tu pie pertenecerá a ustedes, desde el desierto de Lebanon hasta el gran río Eufrates serán sus fronteras. Ningún hombre se opondrá contra ti todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, así estaré contigo, solo sé fuerte y de buen valor para observar toda la ley que Moisés les ordenó. No se vuelvan de la senda ni a la derecha ni a la izquierda, para que puedan prosperar en todo lo que hacen. Y Josué ordenó a los oficiales de Israel, diciendo, pasen por el campamento y ordenen al pueblo, diciendo, preparen para ustedes provisiones, porque en 3 días más ustedes cruzarán el Jordán para poseer la tierra. Y los hijos de Israel así lo hicieron. Y ellos ordenaron al pueblo y ellos hicieron todo lo que Josué ordenó. Y Josué envió 2 hombres a espiar la tierra de Jericó, y los hombres fueron y espiaron Jericó. Y al final de 7 días ellos vinieron a Josué en el campamento, y dijeron a él, Yahvé ha entregado toda la tierra en nuestras manos, los habitantes de allí están derretidos de miedo por causa de nosotros. Y vino a suceder después de eso que Josué se levantó en la mañana y todo Israel con él. Y ellos viajaron desde Sittim, y Josué y todo Israel con él pasaron el Jordán, y Josué era de 82 años de edad cuando él pasó el Jordán con Israel. Y el pueblo subió del Jordán en el día 10 del primer mes y ellos acamparon en Gilgal, en la esquina este de Jericó. Y los hijos de Israel guardaron la Pascua en Gilgal, en las llanuras de Jericó, en el día 14 del primer mes, como está escrito en la ley de Moisés. Y el maná cesó en ese día en la mañana de Pascua, y no hubo más maná para los hijos de Israel, y ellos comieron del producto de la tierra de Canaán. Y Jericó estaba completamente cerrado contra los hijos de Israel, ni uno salía, ni uno entraba. Y fue en el segundo mes en el día primero del mes que Yahvé dijo a Josué, levántate, he aquí que yo he entregado a Jericó en tu mano, con toda la gente allí, y todos ustedes hombres de guerra irán alrededor de la ciudad una vez al día, y así harán por 6 días. Y los sacerdotes sonarán los zófares, y cuando ustedes oigan el sonido de los zófares todo el pueblo dará un gran grito, y los muros de la ciudad caerán, y todo el pueblo subirá, cada hombre contra su oponente. Y Josué hizo de acuerdo a todo lo que Yahvé le había ordenado. Y en el 7º día ellos fueron alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes sonaron los zófares. Y a la 7ª vuelta, Josué dijo al pueblo, griten, porque Yahvé ha entregado toda la ciudad en sus manos. Toda la ciudad y todo lo que contiene será maldito para Yahvé, y manténganse alejados de las cosas malditas, no sea que hagan que el campamento de Israel sea maldito y lo aflijan. Pero todo el oro y la plata y el bronce será santificado para Yahvé, y vendrán al tesoro de Yahvé. Y el pueblo sonó los zófares y hubo una gran gritería, y los muros de Jericó cayeron, y todo el pueblo subió. Cada hombre directo al frente de él y ellos tomaron la ciudad y totalmente destruyeron todo en ella, ambos hombres y mujeres, jóvenes y viejos, buey, oveja y asno, a filo de la espada. Y ellos quemaron toda la ciudad con fuego, solo los utensilios de plata y oro, bronce y hierro, ellos pusieron en el tesoro de Yahvé. Y Josué juró en ese tiempo, diciendo, maldito sea el hombre que reedifique Jericó, echará los cimientos sobre su primogénito, y edificará las puertas sobre su hijo menor. Y Acán el hijo de Carmí, el hijo de Sabdi, el hijo de Sere, el hijo de Judá, trató traicioneramente con las cosas malditas, y tomó de las cosas malditas y las escondió en su tienda, y la ira de Yahvé fue rebullida contra Israel. Y fue después de esto, cuando los hijos de Israel habían regresado de quemar a Jericó, Josué envió hombres para espiar a Jaí y pelear contra ella. Y los hombres subieron a espiar a Jaí y ellos regresaron y dijeron, que no vaya todo el pueblo contra Jaí, que solo vayan 3000 hombres para golpear la ciudad porque los hombres allí son pocos. Josué lo hizo así, entonces subieron con el de los hijos de Israel 3000 hombres, y ellos pelearon contra los hombres de Jaí. Y la batalla fue severa contra Israel, y los hombres de Jaí golpearon 36 hombres de Israel, y los hijos de Israel huyeron delante de los hombres de Jaí. Y cuando Josué vio esta cosa, él rasgó sus vestiduras y cayó con el rostro en tierra delante de Yahvé. Él con los ancianos de Israel pusieron polvo en sus cabezas.
Y Josué dijo, ¿por qué, oh Yahweh, trajiste a este pueblo desde el otro lado del Jordán? ¿Qué diré después que los israelitas han vuelto sus espaldas del enemigo? Ahora, por lo tanto, todos los cananitas, habitantes de la tierra, oirán esta cosa, y nos rodearán y cortarán nuestro nombre. Yahweh dijo a Josué, ¿por qué caes sobre tu rostro? Levántate, porque los israelitas han pecado, y han tornado de las cosas malditas, yo no estaré más con ellos a no ser que destruyan las cosas malditas de entre ellos. Y Josué se levantó y reunió al pueblo, y trajo el Urim por la orden de Yahweh, y la tribu de Judá fue escogida, y Acán el hijo de Carmí fue escogido. Josué dijo a Acán, dime, hijo mío, lo que has hecho, y Acán dijo, yo vi dentro del botín un buen atuendo de sinar y 200 shekels de plata, y un lingote de oro de 50 shekels de peso, yo los codicié y los tomé, y he aquí que todo está escondido en la tierra en el medio de mi tienda. Y Josué envió hombres que fueron y los tomaron de la tienda de Acán. Y los trajeron a Josué. Y Josué tomó a Acán y esos utensilios, y sus hijos e hijas, y todo lo perteneciente a él, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué los quemó allí con fuego, y todo Israel apedrearon a Acán con piedras, y ellos levantaron sobre él un montón de piedras, por lo tanto, él llamó al lugar el valle de Acor, así la ira de Yahweh fue aplacada, y Josué después vino a la ciudad y peleó contra ella. Y Yahweh dijo a Josué, no temas, ni te desmayes, porque yo te he dado a Jaí en tu mano, su rey y su gente, y harás a ellos como hiciste a Jericó y a su rey, solo que el botín y el ganado puedes tomar para ustedes. Pon emboscada a la ciudad desde atrás. Asá Josué hizo de acuerdo a la palabra de Yahweh, y él escogió de entre los hijos de guerra a 30,000 hombres, y él los envió, y ellos se tendieron en emboscada a la ciudad. Y él les ordenó, diciendo, cuando ustedes nos vean, nosotros huiremos con astucia y ellos nos perseguirán, entonces ustedes se levantarán de su emboscada y tomarán la ciudad, y ellos así lo hicieron. Y Josué peleó y los hombres de la ciudad salieron hacia Israel, sin saber que había una emboscada para ellos detrás de la ciudad. Y Josué y todos los israelitas se hicieron los abatidos delante de ellos, y ellos huyeron por el camino del desierto con astucia. Y los hombres de Jaí reunieron a toda la gente que estaba en la ciudad para perseguir a los israelitas, y ellos salieron y fueron atraídos fuera de la ciudad, ni uno permaneció, y dejaron la ciudad abierta para perseguir a los israelitas. Y aquellos que estaban tendidos en la emboscada se levantaron de sus lugares, y se apresuraron para venir a la ciudad y la tomaron y la pusieron a fuego, y los hombres de Jaí se volvieron, y he aquí que el fuego de la ciudad ascendía al cielo, y ellos no tenían medios de retroceder ni para un lugar o para el otro. Y todos los hombres de Jaí estaban en el medio de Israel, algunos de este lado y otros del otro lado, y ellos los golpearon y ni uno quedó. Y los hijos de Israel tomaron a Melash rey de Jaí vivo, y ellos lo trajeron a Josué, y Josué lo colgó de un árbol y él murió. Y los hijos de Israel regresaron a la ciudad después de haberla quemado, y ellos golpearon a aquellos que estaban en ella con el filo de la espada. Y el número de aquellos que habían caído de los hombres de Jaí, ambos hombres y mujeres era de 12,000, solamente el ganado y el botín de la ciudad ellos tomaron, de acuerdo a la palabra de Yahweh a Josué. Y todos los reyes en este lado del Jordán, todos los reyes de Canaán, oyeron del mal que los hijos de Israel habían hecho a Jericó y Jaí, y ellos se reunieron juntos para pelear con Israel. Solo los habitantes de Gabaón estaban grandemente aterrorizados de pelear contra Israel no fuera que ellos perecieran, así que ellos actuaron con astucia, y ellos vinieron a Josué y a todo Israel, y les dijeron a ellos, nosotros hemos venido de una tierra distante, ahora, por lo tanto, hagan un pacto con nosotros. Y los habitantes de Gabaón llegaron a los corazones de los hijos de Israel, y los hijos de Israel hicieron un pacto con ellos, y ellos hicieron la paz con ellos, y los príncipes de la congregación les juraron, pero después los hijos de Israel supieron que ellos eran vecinos y estaban viviendo entre ellos. Pero los hijos de Israel no los mataron, porque ellos les habían jurado por Yahweh, entonces ellos se convirtieron en aguadores y leñadores para ellos. Y Josué les dijo a ellos, ¿por qué ustedes me engañaron, e hicieron esta cosa? Y ellos le respondieron, diciendo, porque fue dicho a tus sirvientes todo lo que ustedes han hecho a los reyes de los amorreos. Y nosotros estábamos grandemente atemorizados por nuestras vidas, y nosotros hicimos esta cosa.
Y Josué los nombró en ese día para sacar agua y cortar leña, y él los dividió por esclavos para todas las tribus de Israel. Y cuando Adonisedec rey de Jerusalén oyó todo lo que los hijos de Israel habían hecho a Jericó y Jaí, él envió a Joúem rey de Hebrón y a Piram rey de Yarmut, y a Jafía rey de Lachís, y a Deber rey de Eglón, diciendo, suban a mí y ayúdenme, para que podamos golpear a los hijos de Israel y a los habitantes de Gabaón, quienes han hecho la paz con los hijos de Israel. Y ellos se reunieron juntos y 5 de los reyes de los amorreos subieron con todos sus campamentos. Un pueblo numeroso como la arena que está en la costa del mar. Y todos esos reyes vinieron y acamparon delante de Gabaón, y ellos comenzaron a pelear contra los habitantes de Gabaón, y todos los hombres de Gabaón enviaron a Josué, diciendo, ven rápido a nosotros y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos se han reunido juntos para pelear contra nosotros. Y Josué y todos los hombres de guerra fueron a Gilgal, y Josué vino de repente sobre ellos. Y golpeó a esos 5 reyes con gran matanza. Y Yahweh los confundió delante de los hijos de Israel, quienes los golpearon con una terrible matanza en Gabaón, y los persiguieron por el camino que va a Beit Horón y Macqueda, y ellos huyeron de los hijos de Israel. Y mientras ellos estaban huyendo, Yahweh envió sobre ellos tormentas de granizo del cielo, y más de ellos murieron por el granizo que por la matanza de los hijos de Israel. Y los hijos de Israel los persiguieron, y ellos aún los golpearon en el camino, y siguieron golpeándolos. Y mientras los estaban golpeando, el día estaba declinando hacia el anochecer, y Josué dijo a la vista del pueblo, Sol quédate quieto sobre Gabaón. Y tu luna en el valle de Ayalón, hasta que la nación se vengue de sus enemigos. Y Yahweh escuchó a la voz de Josué, y el sol se quedó quieto en el medio de los cielos, y se quedó quieto 6:30 momentos, y la luna también se quedó quieta y no se apresuró para descender un día completo. Y no hubo un día como ese, antes de él o después, y Yahweh escuchó a la voz de un hombre, porque Yahweh peleó por Israel. Capítulo 89. La conquista de la tierra. Entonces habló Josué este canto, en el día que Yahweh había entregado a los amorreos en las manos de Josué y de los hijos de Israel, y él lo dijo a la vista de todo Israel, tú has hecho cosas maravillosas, oh Yahweh, tú has hecho grandes obras. ¿Quién es como tú? Mis labios cantarán a tu nombre. Mi bondad, mi fortaleza, mi torre fuerte, yo cantaré canto nuevo a ti, con acción de gracias cantaré a ti, tú eres la fuerza de mi salvación. Todos los reyes de la tierra te alabarán, los príncipes del mundo cantarán a ti, los hijos de Israel se regocijarán en tu salvación, ellos cantan y alaban tu poder. En ti, oh Yahweh, nosotros confiamos, nosotros dijimos tú eres nuestro Dios. Porque fuiste refugio y torre fuerte contra nuestros enemigos. A ti clamamos y no estuvimos avergonzados, en ti confiamos y fuimos liberados, cuando clamamos a ti tú oíste nuestra voz, y liberaste nuestras almas de la espada, y nos mostraste tu misericordia, tú nos diste tu salvación, tú regocijaste nuestros corazones con tu fuerza. Tú saliste adelante para nuestra salvación, con tu brazo tú redimiste a tu pueblo, tú nos respondiste desde los cielos de tu santidad, y tú nos salvaste de 10,000 de gente. El sol y la luna se quedaron quietos en el cielo, y tú te levantaste en tu ira contra nuestros opresores, y ordenaste tus juicios sobre ellos. Todos los príncipes de la tierra se levantaron. Los reyes de las naciones se habían reunido juntos, ellos no se movieron por tu presencia, ellos desearon tus batallas. Y tú te levantaste contra ellos en tu ira, y trajiste tu ira contra ellos, y los destruiste en tu ira, y los cortaste en tu corazón. Naciones han sido consumidas con tu furia, reinos han sido reducidos por tu ira, tú heriste reyes en el día de tu ira. Y tú derramaste tu furia sobre ellos, tu ira furiosa los sobrecogió, tú volviste su iniquidad sobre ellos, y los cortaste en su perversidad. Ellos extendieron trampa, y ellos cayeron en ella, en la red que ellos escondieron, su pie fue atrapado. Tu mano estaba lista para todos tus enemigos que dijeron, por su espada ellos poseyeron la tierra. Por su brazo ellos habitaron las ciudades, tú colmaste sus rostros con vergüenza, tú trajiste sus cuernos a tierra, y tú los aterrorizaste en tu furia, y tú los destruiste en tu ira. Y la tierra tembló al sonido de tu tormenta sobre ellos, y tú no retrajiste sus almas de la muerte, y trajiste sus vidas a la tumba. Tú los perseguiste en tu tormenta, tú los consumiste en tu torbellino, y tú volviste su lluvia en granizo,
ellos cayeron en pozos hondos, y así ni podían salir. Sus cadáveres fueron como basura tirada en el medio de las calles. Ellos fueron consumidos y destruidos en tu ira, y tú salvaste a tu pueblo con tu poder. Por lo tanto, nuestros corazones se regocijan en ti, nuestras almas se exaltan en tu salvación. Nuestras lenguas relatarán tu poder, y nosotros cantaremos y alabaremos tus obras maravillosas. Porque tú nos salvaste de nuestros enemigos, tú nos liberaste de aquellos que se levantaron contra nosotros, tú los destruiste delante de nosotros y los presionaste debajo de nuestros pies. Así todos tus enemigos perecerán, Yahweh, y el perverso será como paja menuda llevada por el viento, y tus amados serán como árboles plantados junto a las aguas. Así Josué y todo Israel regresaron al campamento de Gilgal, después de haber golpeado a los reyes, ni un remanente quedó de ellos. Y los 5 reyes huyeron solos a pie de la batalla, y se escondieron en una cueva, y Josué los buscó en el campo de batalla, pero no los encontró. Y después fue dicho a Josué, diciendo, los reyes han sido encontrados, y he aquí que están escondidos en una cueva. Y Josué dijo, nombren hombres para que estén a la boca de la cueva, para vigilarla, no sea que se vayan, y los hijos de Israel así lo hicieron. Y Josué llamó a todo Israel y dijo a los oficiales de la batalla, pongan sus pies sobre los cuellos de esos hombres, y Josué dijo, así Yahweh hará a todos sus enemigos. Y Josué ordenó que mataran a los reyes y los echaran en la cueva, y pusieran grandes piedras a la boca de la cueva. Y Josué fue después con todo el pueblo que estaba con él a Macqueda, y él la golpeó con el filo de la espada. Y él totalmente destruyó sus almas y todo lo perteneciente a la ciudad, y él hizo al rey de allí y a la gente como él había hecho a Jericó. Y él pasó de allí a Libna y peleó contra ella. Y Yahweh la entregó en su mano, y Josué la golpeó con el filo de su espada, y todas las almas allí, y él hizo a ella y al rey allí como había hecho a Jericó. Y de allí pasó a Lachís para pelear contra ella, y Horam rey de Asa subió para asistir a los hombres de Lachís, y Josué los golpeó y a su gente, hasta que no le quedó nadie a él. Y Josué tomó a Lachís y a toda la gente allí, y él le hizo como había hecho a Libna. Y Josué pasó de allí a Eglón, y él tomó esa también, y él la golpeó y toda la gente allí a filo de espada. Y de allí pasó a Hebón y peleó contra ella y la tomó y la destruyó totalmente, y él regresó de allí con todo Israel a Debir y peleó contra ella y la golpeó con el filo de la espada. Y él destruyó toda alma en ella, y no dejó nada, y él hizo a ella y al rey de allí como había hecho a Jericó. Y Josué golpeó a todos los reyes de los amorreos desde Cades Barnea hasta Asa, y tomó su tierra de una vez, porque Yahweh había peleado por Israel. Y Josué con todo Israel vinieron a acampar en Gilgal. Cuando en ese tiempo Yabin rey de Jase oyó todo lo que Josué había hecho a los reyes de los amorreos, Yabin envió a Jobat rey de Madián, y a Labán rey de Chimrón, y a Jephal rey de Achsaf, y a todos los reyes de los amorreos, diciendo, vengan rápido a nosotros y ayúdennos, para que podamos derribar a los hijos de Israel, antes de que ellos vengan sobre nosotros y nos hagan como han hecho a los otros reyes de los amorreos. Y todos esos reyes escucharon a las palabras de Yabin rey de Jase, y ellos salieron todos con sus campamentos, 17 reyes, y su gente era tan numerosa como la arena en la costa del mar, junto con caballos y carruajes innumerables, y todos ellos vinieron y se plantaron juntos por las aguas de Meroún, y ellos se reunieron juntos para pelear contra Israel. Y Yahweh dijo a Josué: no temas, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos muertos delante de ti, tú desjarretarás sus caballos y quemarás sus carruajes con fuego. Y Josué y todos los hombres de guerra vinieron de repente sobre ellos y los golpearon, y ellos cayeron en sus manos, porque Yahweh los había entregado en las manos de los hijos de Israel. Y los hijos de Israel persiguieron a todos esos reyes con sus campamentos, y los golpearon hasta que no quedó uno de ellos, y Josué les hizo a ellos como Yahweh le había hablado a él. Y Josué regresó en ese tiempo a Jase y la golpeó con la espada y destruyó a toda alma allí, y la quemó con fuego, y de Jase, Josué pasó a Chimrón, y la golpeó y la destruyó totalmente. De allí él pasó a Achsaf y él hizo a ella como había hecho a Chimrón. De allí pasó a Adulam y golpeó a toda la gente allí, y él hizo a Adulam como había hecho a Achsaf y Chimrón. Y de allí pasó a todas las ciudades de los reyes que él había golpeado, y golpeó a toda la gente que quedaban en ella y las destruyó totalmente.
Solo su botín y ganado Israel tomó para ellos, pero a todo ser humano ellos golpearon, no dejaron un alma vivir. Como Yahweh había ordenado a Moisés, así hicieron Josué y todo Israel, no fallaron en nada. Así Josué y todos los hijos de Israel golpearon toda la tierra de Canaán como Yahweh les había ordenado a ellos, y golpearon a todos sus reyes. Siendo 31 reyes, y los hijos de Israel tomaron toda la tierra. Aparte de los reinos de Sihón y Og que están del otro lado del Jordán, de los cuales Moisés había golpeado muchas ciudades, y Moisés los había dado a los hijos de Rubén, los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés. Y Josué golpeó a todos los reyes que estaban de este lado del Jordán al oeste. Y los dio por herencia a las 9 tribus y media de Israel. Y por 5 años Josué llevó la guerra a esos reyes, y él dio sus ciudades a los israelitas, y la tierra se tornó tranquila de batallas por todas las ciudades de los amorreos y los cananitas. Capítulo 90. Sepultura de los 12 patriarcas. En ese tiempo, en el 5.º año que los hijos de Israel habían cruzado el Jordán, después que los hijos de Israel habían descansado de sus guerras con los cananitas, en ese tiempo grandes y severas batallas se levantaron entre Edom y los hijos de Kittim, y los hijos de Kittim pelearon contra Edom. Y Abianus rey de Kittim salió en ese año, esto es el 3.er año de su reino. Y una gran fuerza con el de hombres poderosos de los hijos de Kittim, y él fue a Seir para pelear contra los hijos de Esaú. Y Hadad el rey de Edom oyó este reporte y él salió para encontrarlos con un pueblo fuerte y una fuerza poderosa, y trabó batalla con él en el campo de Edom. Y la mano de Kittim prevaleció contra los hijos de Esaú, y los hijos de Kittim mataron de los hijos de Esaú a 22.000 hombres, y todos los hijos de Esaú huyeron delante de ellos. Y los hijos de Kittim los persiguieron y llegaron al rey Hadad rey de Edom, quien estaba corriendo delante de ellos, y ellos lo atraparon vivo, y lo trajeron a Abianus rey de Kittim. Y Abianus ordenó que él fuera muerto. Y Hadad rey de Edom murió en el año 48 de su reino. Y los hijos de Kittim continuaron en persecución de Edom, y ellos los golpearon con una gran derrota, y Edom fue sometido a los hijos de Kittim. Y los hijos de Kittim reinaron sobre Edom, y Edom fue bajo la mano de los hijos Kittim y se convirtió en un reino desde ese día. Y desde ese tiempo ya ellos no pudieron alzar sus cabezas, y su reino se convirtió en uno con los hijos de Kittim. Y Abianus puso oficiales en Edom, y todos los hijos de Edom fueron súbditos y tributarios de Abianus, y Abianus se volvió y regresó a su propia tierra, Kittim. Y cuando él regresó, él renovó su gobierno y se edificó un espacioso y fortificado palacio para residencia real, y reinó en seguridad sobre los hijos de Kittim y sobre Edom. Y en esos días, después que los hijos de Israel habían echado a todos los cananitas y los amorreos, Josué estaba viejo y avanzado en años. Y Yahweh le dijo a Josué: tú estás viejo y avanzado en la vida, y una gran parte de la tierra queda para ser poseída. Ahora, por lo tanto, divide esta tierra para herencia de las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Y Josué se levantó e hizo como Yahweh le había hablado a él. Y él dividió toda la tierra a las tribus de Israel de acuerdo a sus divisiones. Pero a la tribu de Leví él no dio herencia, las ofrendas de Yahweh son su herencia como Yahweh había hablado de ellos por la mano de Moisés. Y Josué dio la montaña de Hebrón a Caleb el hijo de Jefone, una porción por encima de sus hermanos, como Yahweh había hablado a Moisés. Por lo tanto, Hebrón se volvió herencia de Caleb y todos sus hijos hasta este día. Y Josué dividió toda la tierra por suertes entre todo Israel por herencia, como Yahweh le había ordenado a él. Y los hijos de Israel dieron ciudades a los levitas para su propia herencia y suburbios para su ganado. Y propiedad, como Yahweh había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel, y ellos dividieron la tierra por suertes a pequeños y grandes. Y ellos fueron a heredar su tierra de acuerdo a sus fronteras, y los hijos de Israel dieron a Josué el hijo de Nun una herencia entre ellos. Y por la palabra de Yahweh ellos le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Seraj en las montañas de Efraín, y él edificó la ciudad y vivió en ella. Y esas son las herencias cuales Eleazar el sacerdote y Josué el hijo de Nun y los cabezas de los padres de las tribus dividieron para los hijos de Israel por suertes en Silo, delante de Yahweh, a la puerta del tabernáculo, y ellos terminaron de dividir la tierra. Y Yahweh dio la tierra a los israelitas, y ellos la poseyeron como Yahweh había hablado a ellos, y Yahweh había jurado a sus padres.
Y Yahweh dio a los israelitas descanso de todos los enemigos alrededor de ellos, y ningún hombre se levantó contra ellos, y Yahweh entregó a todos sus enemigos en sus manos. Y ni una cosa falló de todo el bien que Yahweh había hablado a los hijos de Israel, sí, Yahweh cumplió todo. Y Josué llamó a los hijos de Israel y él los bendijo, y les ordenó a servir a Yahweh, y después él los despidió, y ellos fueron cada hombre a su ciudad, y cada hombre a su herencia. Y los hijos de Israel sirvieron a Yahweh todos los días de Josué, y Yahweh les dio descanso todo alrededor de ellos, y ellos vivieron en seguridad en sus ciudades. Y vino a suceder en esos días que Abianus rey de Kittim murió, en el año 38 de su reino, esto es, el 7º año de su reino sobre Edom, y ellos lo sepultaron en su lugar que él se había edificado, y Latinus reinó en su lugar por 50 años. Y durante su reino él edificó su ejército, y él fue y peleó contra los habitantes de Britania y Kernania. Los hijos de Elisá hijo de Javán, y él prevaleció sobre ellos y los hizo tributarios. Después él oyó que Edom se había rebelado de debajo de la mano de Kittim, y Latinus fue y los golpeó y los sometió, y los puso bajo la mano de los hijos de Kittim, y Edom se hizo un reino con los hijos de Kittim todos los días. Y por muchos años no había rey en Edom, y su gobierno estaba con los hijos de Kittim y su rey. Y era el año 26 después que los hijos de Israel habían cruzado el Jordán, esto es, el año 66 después que los hijos de Israel habían salido de Egipto, que Josué estaba viejo y avanzado en años, siendo de 108 años de edad en esos días. Y Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus jueces y oficiales, después que Yahweh había dado descanso de todos los enemigos de alrededor, y Josué dijo a los ancianos de Israel y a los jueces, He aquí que yo estoy viejo, avanzado en años, y ustedes han visto lo que Yahweh ha hecho a todas las naciones a quienes él ha echado de delante de ustedes, porque es Yahweh quien ha peleado por ustedes. Ahora, por lo tanto, fortalezcanse para guardar y hacer todas las palabras de la ley de Moisés, y no se desvíen de ella ni a la derecha ni a la izquierda. No vengan a esas naciones que quedan en la tierra, ni mencionarán el nombre de sus dioses, pero se agarrarán a Yahweh su Dios, como han hecho hasta este día. Y Josué grandemente exhortó a los hijos de Israel servir a Yahweh todos los días. Y todos los israelitas dijeron, Nosotros serviremos a Yahweh nuestro Dios, todos nuestros días, nosotros y nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, y nuestra semilla para siempre. Y Josué hizo un pacto con el pueblo ese día, y él despidió a los hijos de Israel, y cada hombre se fue a su herencia y a su ciudad. Y fue en esos días, cuando los hijos de Israel estaban viviendo en seguridad en sus ciudades, ellos sepultaron los ataúdes de sus tribus de sus padres. ¿Cuáles habían traído de Egipto, cada hombre en la herencia de sus hijos, a los 12 hijos de Jacob Israel sepultó, cada hombre en la posesión de sus hijos? Y esos son los nombres de las ciudades donde están sepultados los 12 hijos de Jacob. Y ellos sepultaron a Rubén y Gad en este lado del Jordán, en Romia, que Moisés había dado a sus hijos. Y a Simeón y Leví ellos sepultaron en la ciudad de Mauda, cuál él había dado a los hijos de Simeón, y el suburbio de la ciudad era para los hijos de Leví. Y a Judá ellos sepultaron en la ciudad de Benjamín opuesto a Belén. Y los huesos de Isaacar y Zabulón fueron sepultados en Sidón, en la porción que cayó a sus hijos. Y Dan fue sepultado en la ciudad de sus hijos en Estael, y Neftalí y Aser ellos sepultaron en Cades Naftali, cada hombre en su lugar donde se les había dado a sus hijos. Y los huesos de José fueron sepultados en Siquem, en la parte del campo que Jacob había comprado de Hamer, y que vino a ser herencia de José. Y ellos sepultaron a Benjamín en Jerusalén opuesto a los Jebuseos, que fue dado a los hijos de Benjamín. Los hijos de Israel sepultaron a sus padres cada hombre en la ciudad de sus hijos. Y al término de 2 años, Josué el hijo de Nun murió, a los 110 años, y el tiempo que Josué juzgó a Israel fue de 28 años, e Israel sirvió a Yahweh todos los días de su vida. Y los otros asuntos de Josué y sus batallas y sus reprensiones con las cuales reprendió a Israel, y todo lo que él les ordenó, y los nombres de las ciudades que los hijos de Israel poseyeron en sus días, he aquí que están escritas en el libro de las palabras de Josué a todos los hijos de Israel, y en el libro de las guerras de Yahweh, cual Moisés y Josué y los hijos de Israel habían escrito. Y los hijos de Israel sepultaron a Josué en el borde de su herencia, en Timnaseraj, cual fue dado a él en las montañas de Efraín.
Y Eleazar el hijo de Aarón murió en esos días, y ellos lo sepultaron en la colina perteneciente a Fineas su hijo, cual le fue dada a él en las montañas de Efraín. Capítulo 91. La posesión final de la tierra. En ese tiempo, después de la muerte de Josué, los hijos de los cananitas aún estaban en la tierra, y los israelitas resolvieron echarlos. Y los hijos de Israel le preguntaron a Yahweh, diciendo: ¿Quién irá primero a los cananitas a pelear con ellos? Y Yahweh dijo: Judá irá. Y los hijos de Judá dijeron a Simeón: Vengan con nosotros en nuestro grupo y nosotros pelearemos contra los cananitas, y nosotros asimismo iremos con ustedes en su grupo. Así que los hijos de Simeón fueron con los hijos de Judá. Y los hijos de Judá subieron y pelearon contra los cananitas, así que Yahweh entregó a los cananitas en las manos de los hijos de Judá, y ellos los golpearon en Besek, 10,000 hombres. Y ellos pelearon con Adonibesek en Besek, y él huyó de delante de ellos, y ellos lo persiguieron y lo atraparon, y ellos lo agarraron y cortaron sus dedos pulgares de las manos y de los pies. Y Adonibesek dijo: 70 reyes que tengan sus pulgares de las manos y los pies cortados, recogían su comida debajo de mi mesa, como yo he hecho, así el Todopoderoso me ha pagado. Y ellos lo trajeron a Jerusalén y él murió allí. Y los hijos de Simeón fueron con los hijos de Judá, y ellos golpearon a los cananitas con el filo de la espada. Y Yahweh estaba con los hijos de Judá, y ellos poseyeron la montaña, y los hijos de José fueron a Betel, lo mismo que Luz, y Yahweh estaba con ellos. Y los hijos de José espiaron la ciudad y ellos vieron a un hombre salir de la ciudad, y ellos lo atraparon y le dijeron: Muéstranos la entrada a la ciudad y nosotros te mostraremos bondad a ti. Y ese hombre les mostró la entrada a la ciudad, y los hijos de José vinieron y golpearon a la ciudad con el filo de la espada. Y al hombre con su familia ellos mandaron fuera, y él fue a los heteos y edificó una ciudad, y él llamó el nombre de la ciudad Luz, así que todos los israelitas vivían en sus ciudades, y los hijos de Israel vivían en sus ciudades, y los hijos de Israel sirvieron a Yahweh todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos, que alargaron sus días después de Josué, y vieron la gran obra de Yahweh que él había hecho a Israel. Y los ancianos juzgaron a Israel después de la muerte de Josué por 17 años. Y todos los ancianos también pelearon las batallas de Israel contra los cananitas, y Yahweh echó a los cananitas de delante de los hijos de Israel, para poner a los israelitas en su tierra. Y él cumplió todas las palabras que él había hablado a Abraham, Isaac y Jacob, y el juramento que él había jurado, de darles a ellos y a sus hijos la tierra de los cananitas. Y Yahweh dio a los hijos de Israel toda la tierra de Canaán, como él había jurado a sus padres, y Yahweh les dio descanso a todo alrededor de ellos, y los hijos de Israel vivieron con seguridad en todas sus ciudades. Bendito sea Yahweh para siempre. Amén, amén. Fortalezcanse, y que todos ustedes que confían en Yahweh sean de buen valor.